Las emisoras Democracia AM y Exa FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse, sin atiranarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Ok, muy buenos días, queridos compañeros, distinguido público, estimados radio oyentes. Las primeras planas. El Universo, Alianza País niega ida de Glass a Asamblea. Tienen muchísimo recelo. Imagínense ustedes lo que podría establecerse, colegir, deducir. La asociación de ideas se daría en una macro reunión de toda la selección de hábiles con las cosas que tenían que respetar, por no decir con las cosas ajenas. Está el partido de gobierno protagonizando una instancia la más conflictiva, diría yo, de la última época o de la última década. ¿Cómo terminan las cosas? ¿Cómo terminan las cosas? La Asamblea da paso al juicio político a Poli, pero ocurre que el día de hoy un distinguidísimo penalista, un jurista muy versado, que estará a segunda hora con nosotros, el doctor Gonzalo Silva, va a sostener, ¿estamos ya con Ramiro? Va a sostener jurídicamente, constitucionalmente inclusive, que el juicio político al Contralor General no procede en ausencia y no procede por otras causales también. De manera que tienen que formar una comisión para traerlo de Miami. Y él no ha de querer venir, pues. Es obvio. Aquí le espera la grande, y entonces esto no tiene remedio, salvo, aquí está un tuit, señoras y señores, del señor doctor Ramiro Aguilar, que está tuiteando a los tiempos, ¿sí? En donde dice, deben haber leído muchos de nuestros amables oyentes tuiteros, políticos tuiteros. Dice, metafóricamente, y anoten lo que digo, Glass es morto che cammina. Así hablan los italianos, y no necesariamente de la Sicilia. No. Allá dicen, es un muerto en vida. Morto che cammina.
y ustedes saben que en política soy bastante objetivo. No coman ansias. Este es el Twitter que obviamente tiene un contenido del doctor Ramiro Aguilar, que anuncia metafóricamente que el señor vicepresidente de la República, y esto tiene que seguir convenciéndose el señor presidente en ejercicio, la cosa se va a poner muy complicada, como que no hay remedio, algo así, ¿no? Porque si la comparecencia del señor vicepresidente a Radio Quito y lo que dijo podía haber un poco detenido, y yo estoy listo a ir a la asamblea, yo creo que se hundió porque prácticamente enciende el desafío a sus compañeros, especialmente al señor presidente de la asamblea. No es el que determina todo esto, debe determinar también, no sé qué opina nuestro primer invitado, el doctor Augusto Tandazo. Y tenemos también en la línea telefónica, muchas gracias doctor Ramiro García por acompañarnos. Lo aguardábamos, pero ningún inconveniente, usted tiene toda la opción de poder participar tras el punto de vista que nos exhiba el señor doctor Augusto Tandazo. Morto che cammina, morto che cammina. Y ustedes saben que en política soy bastante objetivo. No coman ansias. ¿Y cómo es que se da cuenta, Ramiro? La lógica política, ¿no? ¿Y qué más podrían ustedes aludir de parte de él? Por ejemplo, el doctor Augusto Tandazo tiene un comentario sobre esta premonición o este giro ¿cómo podría ser la conjugación? Premonitorio. Premonitorio. Muchas gracias, doctor. Usted tiene la palabra. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Gonzalo. Un gusto. Doctor Augusto, bienvenido. Un gusto verte nuevamente al frente de los micrófonos de Radio Democracia, que es una radio que se ha fajado en los momentos difíciles defendiendo la verdad. Así es que qué bueno que estés nuevamente y eso le da un aire de respiro al país, porque estas radios, como otras más, son las que han permitido que no todo se hunda en el país. Gabriel García Márquez tituló en uno de sus libros Crónica de una muerte anunciada. Esto se lo puede utilizar en un lenguaje coloquial de muchas formas. Hay crónica de muchas muertes anunciadas, es nada más que hay que esperar el tiempo y las cosas seguirán dándose porque la mentira tiene patitas cortas. Entonces cuando arranca a correr, rapidito se le alcanza y se le dice, vea, esto no es así. Y entonces terminará respondiendo por las cosas que se hizo. El día de ayer en Radio Quito, el señor vicepresidente de la República volvió a repetir algo que a mí en lo personal resiente mi inteligencia. Vuelve a decirlo. ¿Cómo creen que yo estaba con Odebrecht? Yo la expulsé, precisamente por eso. O sea, ¿cómo? A ver, voy a poner este símil. Es como que mañana hay que perseguir a alguien de los que acaban de capturar por el caso de Odebrecht. Y el Ecuador, en vez de meterlos dictar una prisión preventiva, tenerlos a buen recaudo para poder ejercer esos procesos penales, los expulsen del país. Le expulsaron a Odebrecht. Cuando alguien no ha cumplido una obligación, lo primero que hace un abogado es pedir medidas cautelares. Y las medidas cautelares personales, la primerita es prohibición de salida del país. Entonces, ¿cómo es que
les boté del país, para luego decir, esto es de Ripley. Según Glass, aquí está la noticia de abril del 2009, el Estado está dispuesto a perseguir a Odebrecht hasta el último rincón del mundo para cobrarle los daños ocasionados. En San Francisco. O sea, ¿para qué le tienes que ir a perseguir hasta el último rincón del mundo? Nada más los dejabas que estén aquí, pues, más bien les prohibías la salida. Esto es tan grave como que cuando se inició el procedimiento arbitral contra Odebrecht en la Cámara de Comercio de Ambato, se deja constancia de que en ese proceso no se pudo avanzar. Yo siempre cito fuentes. Sí. 21 de julio del 2010, diario El Comercio. El arbitraje en contra de Odebrecht en Ambato naufragó por varias dilaciones. Y en esta parte el diario El Comercio refleja y dice textual esto. El punto 8 del documento presentado el 9 de julio, que es con el cual comenzaron a negociar con Odebrecht, del julio pasado, al que este diario tuvo acceso, destaca que ni siquiera se pudo citar a la compañía Odebrecht. Entonces, ¿cómo se puede incoar procedimientos, levantar procedimientos contra Odebrecht si le expulsaste, pues, hijo? Entonces tienes que responder, o sea, porque eso es un show barato. Y el pueblo de pronto está creyendo esto, o sea, qué bien que le expulsaste. Oye, eso justamente era abrir la puerta. Es como que mañana una persona encuentre un ladrón en su casa y tenga la posibilidad de aprenderlo, y le abra la puerta y le diga, lárgate. Y luego diga, voy a pedir que la fiscalía lo busque y la policía judicial lo encuentre en alguna parte. Pero ya le abrió la puerta. Ya le abrió la puerta. Pero no solamente es esto. Aquí viene otro tema que es gravísimo. Los daños de San Francisco, porque el tema de Odebrecht es fundamentalmente San Francisco. Ese es el tema. Así es. Y aquí más de un analista y más de una persona que hace opinión y más de un asambleísta están equivocados. Porque dicen, y deben haber recibido de Odebrecht dinero para que les den contratos. Puede ser. Pero fundamentalmente este caso se deriva de dinero para arreglar el problema en el Ecuador. No es para darle un contrato. Entonces, aquí vamos a hablar con fechas, con una precisión que si alguien tiene papel y lápiz que comience a anotar. Ya. 7 de abril del 2007, porque es importante las fechas. 7 de abril del 2007. Se hace una prueba en la Central San Francisco y se hace un vaciado del túnel de conducción. Y el momento que hacen el vaciado del túnel de conducción, se descubre, porque se dispara la unidad 2 y se ven que eso era repleto de daños. Sí. 7 de abril del 2007. Sin embargo, de que esto se presenta, el 10 de mayo del 2007 se firma el acta de recepción número 1 de la obra. O sea, viendo que habían los daños, y firman el acta de recepción número 1. El presidente, aquí es otro temita para el presidente, inaugura la obra el 20 de junio del 2007. El mismo Cuando no se había recibido de manera... a 2 meses, a 3 meses. Sí, no se había recibido definitivamente la obra. Potencial expulsión. Sí, todavía no, la expulsión vino después de un año. No, espera, despacito con las fechas. Pero en el cronograma tiene que ubicar usted, doctor Tandazo, al expresidente brasileño también. Ah, no, pues eso vino después. Eso es bien después. Pero es que vamos en orden para entenderlo al tema. Ya. 7 de abril, prueba, se visualizan los daños de la central. 10 de mayo, acta de recepción número 1. 20 de junio del 2007, el presidente inaugura la obra. Inaugura la obra con bombos y platillos. ¿No es cierto? Pero es recién a 5 días de esto, el 25 de junio, que se firme el acta de recepción número 2. Acta de recepción número 2, en la cual aquí viene ya algo grave. Se recibe la obra como un todo, o sea, como que fuera llave en mano, y dice que los pendientes identificados no fueron caracterizados como limitantes ni riesgo para el inicio de la operación de la central. Entonces, esto es grave, y esto lo dice incluso luego, en octubre del 2008, el mismo Glass, cuando dice que los pendientes
que eran más de 200 daños, no 5 ni 10. Dice, no comprometían la operación de la central. Pero ¿qué es lo que pasa? Que durante un año entero, porque aquí hubo un intento de timarlo al país, y lo digo exactamente para que lo vean. La obra se la recibe el 25 de junio del 2007. Y de lo que se trataba es de que lleguen pero al año... el coraje del presidente Correa también... Esos son shows baratos. pero fue antes. Pero son shows baratos. Es como cuando dijo del caso Angostura lo que le vino en gana. Y le respondió el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, y le dijo, yo soy el responsable del ataque de Angostura. Y después, cuando ya fue electo Santos, se dieron de abrazos. O sea, el responsable fue Uribe, pero si el otro dijo, yo soy el responsable. Los periódicos y los médicos se llenan con una cantidad de cosas, son shows mediáticos. Pero déjame seguir con el hilo conductor del tema. La central tuvo problemas desde antes de inaugurarse. Esto es importante, por favor, que la gente lo tenga claro. Aquí tengo un documento, y tengo muchos documentos. Pero para ejemplo, aquí tengo un documento del Fondo de Solidaridad. Aquí está. Se está olvidando de una comisión que contrató técnica, ¿no? No, y acá está. Que contrató el gobierno. No, acá está. No antes del correísmo para que audite la tal ampliación de la obra, pues. Sí, a ver. Estamos hablando de San Francisco. Pero vamos en orden, sí. Gonzalito, No, porque simplemente si no, es que todo eso va a ir ahí. Es que ellos van a reclamar que somos incompletos en el relato. No, es que todo va a ir en su momento. No, de acuerdo. Todo va a ir en su momento. Aquí tengo un documento, por ejemplo, entre los muchos, porque no puedo leer un montón de documentos. Aquí tengo un memorándum GAJFS 2008-159, que le envían al gerente general del Fondo de Solidaridad. Y le dicen, por ejemplo, y esto tiene fecha, mira la fecha, tiene fecha 20 de junio del 2008, o sea, al año de la inauguración. ¿Sí? Yeah. ¿Y qué es lo que dice textual? Dice, a pesar de que durante más de un año se ha venido insistiendo al consorcio constructor de una solución definitiva a los problemas técnicos. O sea, lo dicen desde adentro. Estamos un año peleando porque esto no funciona. Y sale Glass y dice que no comprometían la operación de la central. ¿Qué buscaban? Llegar al 25 de junio del 2008, un año después, y que se venza la garantía técnica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la central se paralizó el 6 de junio del 2008. Ya no pudo más. O sea, es como un carro que le falla por todo lado. Exacto, porque es una construcción que se la realizó sin sujetarse a los planos y diseños del proyecto. Dicho sea de paso, y aquí viene el uno de los temas para evacuarlo. Claro. Aquí hubo una fiscalizadora. Exacto. Esa búsqueda de fiscalizadora era una empresa brasileña con intereses con Odebrecht, Furnas. Pero no solamente era Furnas, sino que era un consorcio con una brasileña que es Furnas y una empresa ecuatoriana que es Integral. Furnas Integral. Nunca le toparon a Integral. Gonzalito, ¿tú has escuchado algo que digan de Integral? Nunca. Ni de Furnas. También los votaron del país a los fiscalizadores que dijeron que todo estaba bien. Entonces, no solamente fue el tema de Odebrecht. Entonces, les mandan sacando. Integral se asoció con los constructores. Sí, Integral se asoció con la fiscalizadora, con Furnas. Yo sé, pero digo, a la final, en la defensa de los intereses de la contratante o de la constructora. No, Integral nunca apareció. ¿Qué sugieres que pasó con Integral? Que se quedaron calladitos y nadie los topó. Es que aquí no querían que esto se arregle, se investigue. Pero no, el tema no queda allí. Acta de Hidropastasa. ¿Quién es Hidropastasa? Hidropastasa es la contraparte de Odebrecht en la construcción de San Francisco. Acta de Hidropastasa del 23 de junio del 2008. Sí, al año de inaugurada más o menos, la central. Que ya un año esa central daba tumbos. Al año. Y cuando ya se sabía que desde hace más de un año la central no funcionaba, tenía múltiples problemas. Y sin embargo, 23 de junio del 2008, acta de la Junta General Universal de Accionistas de Hidropastasa, resuelve, resolución 015-2008, autorizar a la presidencia ejecutiva la suscripción de 41 notas promisorias,
¿Qué son las notas promisorias para el lenguaje popular? Son pagarés. Sí, nota promisoria en el lenguaje es pagaré. Entonces, suscripción de 41 pagarés para ser enviados al Banco de Desarrollo de Brasil, el financista, por un monto de $461.336.000. ¿Quién autoriza esto, doctor? La Junta Universal de Accionistas de Hidropastaza. Y aquí están las firmas. Francisco Casteló León, gerente de Fondo de Solidaridad, dependiente de GLAS. Ingeniero Italo Centanaro Villasís, presidente de Hidropastaza. Ingeniero Javier Callex Iturral, secretario. Pero mira esto es grave. O sea, están con el problema y toma los pagarés. Lo mínimo, o sea, es como que tú ya veas que te entregaron un carro con unos defectos técnicos enormes y te tocaba pagar algo del carro, lo vas a pagar. Te vas a decir, oye, espérate, primero arréglame para pagarte, entregarte el cheque final. Pero esto lo hacen, sin embargo, de que luego, en noviembre del 2008... ¿Quién tiene la responsabilidad en este pago en términos de gobiernos? ¿El antecesor del gobierno correísta? No, pues esto en pleno 2008, pleno gobierno de Correa. Fondo de Solidaridad presidido por Jorge Glass. Y entonces, mira, a ver, despacito. La Junta... El tema comienza el 2007. 2007, ya gobierno de Correa. O sea, en la recepción de la obra. 2008, autorizan después de haber visto todo este desmadre, perdón la palabra grosera, que era la San Francisco, y les entregan los pagarés por $461 millones. Y a los pocos días de esto, 2 meses después, 3 meses después, Glass demanda, o sea, el gobierno, por medio de Glass, que actúa, que declara, actúa y demandan al Banco de Desarrollo del Brasil para que no cobre los pagarés. Entonces, Gonzalo, ¿para qué le entregaste? Es como que yo te diga, toma, Gonzalo, estos papeles y luego te demando para que no los cobres. Entonces, esto no tiene sentido la forma como lo manejaron. Pero aquí viene una perla. Gonzalo. El presidente de la República dicta un decreto, el decreto 1348, del 23 de septiembre del 2008. ¿Sí? Sí. Estamos en el 2008, al año de producidos los daños, ya se paralizó la central. ¿A qué momento viene el presidente del Brasil? No, eso viene luego. Es 2000, fines del 2008, 2009. Ahí intercede Lula, Chávez. Chávez es el intermediario para que se arregle con Odebrecht, por si acaso. ¿Sí? Porque Odebrecht era la mimada de Chávez. Decreto 1348 del presidente Correa, del 23 de septiembre del 2008. Todos sabían, todos, incluso ya para esta fecha, 23 de septiembre del 2008, se habían ya tenido todos estos peritajes que te voy a leer. El de Geo, son empresas, ¿no? El de Geo, que es una empresa, Geo 96 se llama. El de Lombardi, el de Conelec, un informe geológico geotécnico, un informe pericial realizado por el juez noveno de lo civil de Baños, el informe técnico de Rogeo, el informe de Sueco, el informe de Furnas Integral, que de todas maneras algo decía, el informe de Electroconsult y el informe de Inge Consult. 2, 4, 6, 8, 10 informes. Ya se conocía con 10 peritajes técnicos lo que era la central. Y pese a esto, el presidente dicta este decreto. ¿Y qué dice este decreto? Por favor, si alguien tiene lapicito para que anote. Que aproximadamente a 1 año de la terminación de los trabajos, o sea, los trabajos se entregaron en junio del 2007, de la central hidroeléctrica del proyecto San Francisco, se han producido, mire esta palabra, Gonzalo, inesperadamente una serie de daños en la misma. O sea, que el presidente no se enteró que la central estaba parada ya el 6 de junio, que habían hecho 10 peritajes, que Hidropastaza decía que desde hace más de 1 año le reclaman a Odebrecht y que esto no funciona. Y dice que se ha producido inesperadamente daños. Pero esto no es así nomás, porque esto tiene que ver con la... Pero es en instancia rectificatoria de la conducta del gobierno de Correa. No. Porque al comienzo, acuérdate bien, al comienzo el presidente montó en coraje... Todavía no monta en coraje aquí, Gonzalito, vamos despacio.
Aquí todavía querían ver qué pasa. Aquí no había coraje. Por eso dice, a un año de la terminación de los trabajos. El presidente reclamaba integral. Eso de, no integral, reclamaba. Claro, y la asociada también en la parte de la auditoría. Ellos se durmieron en los laureles. Ah, no, claro, pero. ¿De quién es la responsabilidad sino de los auditores de la obra y de la poca exigencia que estableció el gobierno? Cuando monten coraje, correr, que hay que ser justos. Es después. Es después. Gonzalo, es después. Aquí dice que a un año de ¿No dices que en el 2008 vino el presidente Lula? No, eso es después. Hay que ir en orden las fechas. Se producen los daños, se paraliza la central a un año de la recepción de la central. 2008. ¿No es cierto? Bien. Y ahí todo el mundo trata de ver cómo se arregla el tema y que nadie diga nada. Ejemplo, 23 de julio del 2008, Diario El Expreso. Y a un mes y medio de que estaba paralizada la central, Alexei Mosquera dice lo siguiente, mira la intencionalidad que había en esos días. Todavía no había la bronca. Mira lo que dice Alexei Mosquera, dice, son temas que pasan normalmente en las obras de ingeniería, pero no hay por qué satanizar, es el colmo que se satanice. O sea, pasa normalmente en una obra de ingeniería que hay más de 200 daños. Pasa normalmente en una obra de ingeniería y no hay por qué satanizar. En este era el momento donde querían bajar las aguas, pero estaba paralizada la central. Pero mira el sentido de esto, Gonzalo. Se ha producido inesperadamente. Esto tiene que ver con la teoría de los vicios ocultos en el derecho. Entonces, claro, no fue una obra mal construida, sino que de pronto apareció un daño. Es que esto no es así nomás. El que de inesperadamente se ha producido al año de los trabajos. Este decreto es algo que deben analizarlo. Porque y llegar a quién redactó este párrafo. Porque este párrafo era para beneficiar a Odebrecht. Este párrafo. Pero luego viene y dicta otro decreto el 9 de octubre del 2008. Aquí es donde ya se pone bravo Correa. 9 de octubre del 2008. Y en donde con este decreto dice, revóquese las visas concedidas a Gandolfo, Besa, Mameri y Gedeón de Odebrecht y a los señores Goulart, Goncalves, Farage, Reis, Magaláes, funcionarios de Furnas, Centrais Eléctricas. Ahí los manda sacando. 9 de octubre del 2008. Ahí los manda sacando y comienza el enfrentamiento con Brasil. ¿No es cierto? Por eso incluso ellos ya se fueron antes, por eso uno de los ministros de Brasil irónicamente le contestó y le dijo, no se puede expulsar al viento, porque ya no estaban acá. Claro. Y ahí es donde aparece Lula y le dice, vean, tienen que arreglar esto. Y comienzan a ver cómo arreglar. Le convierte Chávez en agente de arreglos o una especie de agente de ventas al presidente Lula, alguna cosa de esas de la empresa Odebrecht. Le convierte. Entonces viene el presidente Lula. Aquí tenemos la grabación exacta de lo que ocurrió en esos tiempos. Allí le estoy pidiendo que tenga la bondad de revisar abril del 2007 para adelante. Coraje del presidente después de que en junio del 2008 las cosas ya tienen otra... Octubre del 2008 el decreto de exposición. Exactamente. Porque luego viene cuando el gobierno brasileño, 20 de noviembre del 2008, llama a consultas al embajador de Brasil, donde el Senado brasileño llama al embajador de Brasil en Ecuador a informar el caso de Brecht, donde se queja Correa por el anatocismo. En todo esto. Claro. Tanto con los brasileños. Y hay el 25 de noviembre. De gobierno del Brasil como con la nuestra. Gonzalo, el 25 de noviembre del 2008, Brasil anuncia la revaluación de alrededor de 30 proyectos. Ya estaba funcionando, digamos. Ahí es donde aparece Lula y le dice, revaluamos 30 proyectos y no te voy a dar un centavo para otros proyectos. Ahí es donde el Brasil comienza a decirle, y no vamos a financiar Manaus, Manta Manaus, y comienza Brasil ya a ejercer su presión diplomática. Y el 17 de diciembre del 2008, mira que es posterior,
es cuando el presidente Correa se entrevista con Lula y le manifiesta que el Ecuador, además, fíjate lo que le dice, que el Ecuador sí pagará al BNDES, porque era parte de la bronca, diciéndole, sí. ¿va a pagar o no va a pagar? Eso Entonces le salió en primeras planas Sí. de los periódicos locales. sí, pero mira esta contradicción. Perdona Claro, que te quite. una gran contradicción. Claro, hay varias contradicciones en este tema. Esto está acá. ¿Cómo le podía Mira, al 25 Santo Padre de... 25 de septiembre del 2008, Gonzalo, Sí. 25 de septiembre del 2008. Mira el titular que lo lees desde ahí. Correa analiza no pagar crédito al Bandes, o sea, al Banco de Desarrollo de Brasil, Así por es. contrato de Odebrecht. O sea, él dice que está analizando no pagar. Pero Y luego, cuando ya se entrevista con Lula. con Lula, 18 de diciembre del 2008, Ya cambia de opinión. Dice, Eso mire, es pero verdad. mira lo que dice. Típico, ¿no? Y cómo ataca a la prensa. Correa aclaró minutos más tarde ante varios periodistas que el crédito en mención se seguirá pagando mientras avance el trámite arbitral. ¿Sí? Esto siempre lo dijimos. Y esto de acá, no lo dijo también de que no iba a pagar. Entonces, no pago, pero sí pago. Entonces, y hay, para hablar ahora sobre los daños, esto es grave. Comparemos, ¿qué te parece? Comparemos, dando la más cordial bienvenida a Gabriel Hidalgo, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Pero en la línea telefónica se encuentra Ramiro García. A ver, doctor, desde el lado jurídico, concretamente, ¿qué es lo que ocurrió hasta la llegada del señor expresidente, ya es ahora, expresidente Lula, que viene acá, lo reciben como al Santo Padre del movimiento socialismo del siglo XXI, él era el componedor, le nombraron, ¿no? Y creo que intervino, estoy más que seguro, y no es porque esté muertito, el presidente Chávez era el que dirigía o tenía la batuta en sus manos, y le convirtieron en arreglador de problemas al señor Lula. Desde ahí a Lula ya se dañó, como decía mi abuelita, ya se dañó el muchacho, ya tenía otros propósitos, ya venía con otras misiones, y le convenció en cuestión de horas al señor presidente Correa. Eso sí también nos consta a los periodistas que hacemos seguimiento ya tanto tiempo. Entonces, allí yo critiqué la actitud del señor presidente Correa, desde ahí los odios y todo lo demás. Señor presidente, ¿cómo es posible? Si usted dijo en estas fechas que señala el señor doctor Augusto Tandazo, dijo estas cosas que ya les voy a hacer escuchar. Dijo estas cosas. Y ahora viene el presidente Lula y usted cambia de opinión, le decíamos aquí, ¿sí? Una vez que esto ocurre, doctor García, las cosas cambian. Legalmente, ¿cómo contempla hasta ahí la circunstancia? Ya se fue feliz, pues complacido de su gestión el presidente Lula. Y entonces comienzan a llegar contratistas de Odebrecht para formatos por emprenderse, por construirse en diferentes geografías, atendiendo un cronograma que quedó en suspenso por el coraje que tuvo el señor presidente Correa, coraje cívico, le llamemos así, coraje de acercamiento con la verdad, total es que después ya cambió, pues, es que era otro presidente Correa, totalmente diferente. Qué palabra más magistral la del presidente Lula, que le cambió todo. Y vienen los otros contratos. No sé cómo usted tenga registrado y jurídicamente qué causó todo esto, señor doctor Ramiro García, le escuchamos. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Augusto, y los compañeros del panel. Buenos días. Está Gabriel Hidalgo también con nosotros. Buenos días, doctor Hidalgo. A ver, primero vemos que Odebrecht genera un entramado que transforma a los mandatarios de diferentes países en sus tramitadores. Nada más que en sus empleados en algunos casos para conseguir contratos, en otros casos para
generar soluciones a contratos conflictivos por malas entregas o mala ejecución de las obras. Y de esa forma vemos que en el Ecuador, hasta 2008, cuando se produce la expulsión de Odebrecht, esta compañía tenía alrededor de $800 millones en contratos. Es expulsada la compañía y en 2011, increíblemente, se la recibe nuevamente, pero no solamente que se la recibe con todos los malos antecedentes que tenía, porque bueno, una cosa sería que, se la recibe para arreglar las cosas que hizo mal en un proyecto específico y luego, dada la mala experiencia. Pero no, acá se la recibe y se le entregan casi $1.600 millones adicionales en nuevos contratos. Ese es el problema. Y ahí es donde están además gran parte de las famosas comisiones. Hemos visto que al tío del señor Glass, de acuerdo a declaración del propio Odebrecht y que consta en el acta de formulación de cargos hecha en contra del señor Rivera Arauz, tío del señor Glass, vemos que le entregan 1% de cada uno de los contratos firmados en el Ecuador. $5 millones vía transacción electrónica y $8 millones en efectivo. La pregunta es, ¿ese dinero para quién era? Porque el señor Rivera Arauz no era ni funcionario público. Cuando fue funcionario público, el poco tiempo que fue funcionario público, fue intendente de telecomunicaciones, que no tiene nada que ver con la empresa Odebrecht. Todos sabemos que esta compañía opera sobre todo en el sector construcción, hidroeléctricas y petróleos. Todos los contratos, además, ojo, eso también hay que dejarlo claro, todos los contratos firmados, los nuevos contratos firmados con Odebrecht, se los hicieron en el área denominada de sectores estratégicos que estaba a cargo del señor Jorge Glass. Entonces, esos 13 millones, que no nos digan, pues porque resulta tomarnos el pelo, vernos la cara de tontos, que no nos digan que era para el tío y que el tío se cogió esos 13 millones y actuó, él era el operador de los contratos cuando él no tenía ninguna potestad, ningún control respecto de los contratos de Odebrecht. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera en lo jurídico se está tratando de forzar la lógica. Se ha dicho que no hay un centavo en las cuentas de los exmandatarios y hoy en algunos casos reelectos, lo cual resulta de risa, porque siempre en los casos de corrupción funciona así. O sea, nunca el funcionario de alto nivel actúa directamente y recibe el dinero directamente. Vemos que en el caso de Brasil, por ejemplo, le encuentran a un asesor del presidente Temer con 150.000 euros. 150.000 euros, que es nada frente a lo que encontraron acá, y en este momento lo están procesando al presidente Temer. Aquí le encuentran 13 millones de dólares al tío del señor Glass, y la bancada oficialista considera que no existe evidencia suficiente que permita ni siquiera llamarle a comparecer en la asamblea. O sea, yo creo que esto ya es de una desvergüenza impresionante. Tengamos además claro que las coimas que paga una compañía a un funcionario público o a un grupo de funcionarios públicos no son regalos, pues. O sea, no es que la compañía lo hace por altruista, no es que es una especie de Papá Noel que se mete las manos en los bolsillos y empieza a regalar plata, no. Lo hace como pago de favores, ya sea por adjudicarles el contrato, ya por permitirles una ejecución deficiente del contrato, o por permitirles renegociar las condiciones del contrato, de manera que, como hemos visto en muchos de los contratos firmados en el gobierno anterior, una obra termina costando 10 veces más de lo presupuestado originariamente. Y ya vemos por qué es lo que pagan las compañías. Es decir, ojo, acá yo creo que más que un baño de verdad y de transparencia, no estamos jugando a la institucionalidad del país. Y eso es lo que debe tener en cuenta el licenciado Lenín Moreno. Allí le hacen pendejo eso al país, porque eso le endosan al costo total de la obra, pues, para que vaya. Por supuesto. Es lo que usted trata de hacernos entender. Lo dicho por el señor, por el expresidente Correa, pues, de que una coima no encarece el valor de la obra, es una cosa de risa. Toda coima se carga al costo total de la obra, pero insisto, no solamente que se carga, porque bueno fuera que pagan 10 y le cargan 10 a la obra, no, pagan 10 y le cargan 100 a la obra, porque si pagan 10,
es porque les permiten renegociar, por ejemplo, los términos del contrato, los costos del contrato y encarecerles exponencialmente. Es decir, la compañía, si va a entrar dentro de un esquema corrupto de pagos de coimas, se asegura de que esto genere una ganancia muchísimo mayor que la coima que ha pagado. Lo que quiere decir que toda esa plata que se ha entregado a funcionarios, testaferros, intermediarios, mensajeros, etcétera, la terminamos pagando nosotros. Así es. Pero en el diario El Comercio y en lo que recordamos aquí en la cadena Democracia, el acuerdo incluyó que Odebrecht repare la central que superaba las 253 fallas. Eso es lo que el gobierno del presidente Correa ponderó, de que habían ubicado 253 fallas. Muy molesto. Entonces identifican 253 fallas en la obra y dice, pero Odebrecht nos va a pagar 20 millones de indemnización. Eso dice el señor presidente, compañeros en archivo. Y como consecuencia de ese convenio que fue avalado por la Procuraduría General del Estado, ¿quién sería procurador, no? Se archivaron 8 glosas dispuestas por la Contraloría y el juicio que se tramitaba en la provincia del Tungurahua. Allí se seguía este juicio. Pero las glosas y multas fijadas por el órgano de control, en este caso, ascendieron a 137 millones. Esto representa el 94,8% de la totalidad de responsabilidades establecidas en los 15 proyectos cuestionados. A ese monto se suma 8,7 millones que Contraloría encontró con indicios de responsabilidad penal. Otros 3 informes de auditoría revelan responsabilidades civiles y administrativas por 3 millones, monto muy por debajo del de San Francisco, correspondiente a la hidroeléctrica Manduriacu, en la que también participó Odebrecht. Y esta obra fue cuestionada en su momento por la Comisión Nacional Anticorrupción, organismo constituido por movimientos sociales que ahora la comisión es liderada o coordinada por Jorge Rodríguez. A esa comisión me refiero. Pero todas las declaraciones o justificativos que daba el señor presidente de la República para esas fechas lo tenemos, hemos ubicado. Tenemos 2 audios de archivo. El primero cuando expulsa a Odebrecht y el segundo cuando indica que la empresa brasileña reconoció todos los daños que hizo en Ecuador y que va a volver a trabajar con nosotros, dijo el señor presidente. A ver, le escuchemos. No podemos permitir que una empresa se burle como se burló de Odebrecht. Ustedes saben que quisieron cobrar la reparación de San Francisco, ¿verdad? Quisieron cobrar en un primer momento, así actuaba Odebrecht. Y si hubiera estado otro gobierno aquí, si hubiera estado el gobierno de Luis Gutiérrez, le pagaba. Se pagaba para que repare San Francisco. Cuando estuvo construyendo San Francisco, se atoró el topo. El topo que es con lo que construyen el túnel. ¿Adivinen quién pagó 13 millones para sacar ese topo? El Estado, cuando hizo el arreglo de la empresa. Y se llevaron el topo más encima. Han estado acostumbrados a hacer la fiesta como el país. Y si hubiera habido otro gobierno que les pagaba para que nos repare San Francisco. Hoy ya están fuera del país, compañeros. Que entiendan que ya cambió el gobierno, ya se les acabó la fiesta. Entonces analizamos la parte jurídica, parte técnica, si teníamos capacidad técnica para seguir con las obras, y parte económica, vimos que riesgos, pero que los podemos asumir, y sobre todo no se puede dar en impunidad lo que hizo esta empresa. Solamente cuando se les puso, ahí se mandaron, firmó todo lo que le habíamos pedido desde un primer momento. Por eso nos demuestra con qué clase de empresa estamos tratando. Así que se ratificó que se va. Y anteayer ya firmé el decreto ratificando la expulsión y expulsando también a la firma fiscalizadora, porque también es responsable del desastre de San Francisco, que también son brasileños, para que vean cómo ha sido todo esto. O sea, venía una firma constructora brasileña, el fiscador también es brasileño, panas del alma. ¿Qué pasaba ahí? Se le estaba dando un convidado de piedra, ¿verdad? Aunque también habían asociados nacionales en la fiscalización y tendrán que asumir las consecuencias, porque vamos a hacer juicios civiles y penales por lo que pasó
en San Francisco. Así que Odebrecht se quedó fuera. Se trata de un problema entre un Estado soberano y una empresa que incumplió todo y que ha estado acostumbrada a burlarse de nuestro país. Y aquí las burlas se acabaron el 15 de enero del 2007, compañero. Gabriel, usted ve, señor doctor, cómo el presidente reaccionó patrióticamente, entre comillas, en esa temporalidad. Pero luego, ¿qué pasó, compañero? Hay una segunda parte, ¿verdad? Vienen unos meses, no tantos meses, y seguramente el presidente Lula o el expresidente para esa fecha, Lula, le dice, recibe alguna llamada al presidente Chávez. Vea, lo que me parece a mí conecta con lo que mencionaba el doctor. Sí, el doctor Augusto Tandazo mencionaba justamente esto. Ahora veamos cómo reacciona cuando entran en arreglo y dice, es que nos va a solucionar, nos va a arreglar los 253 daños que hemos establecido. Por aquí le tenía. Sí, que hemos establecido. Y van a haber también una indemnización de $20 millones. Y ya mis cuestionamientos con este arreglo pasa a segundo plano. Y todo lo del topo, porque se fueron llevando el topo, molestos también estos brasileños pícaros, se fueron llevando el topo, se acabó la amistad con la empresa brasileña, etcétera, etcétera, pero hasta cuando vino el presidente Lula. ¿Usted qué tiene de segunda instancia? Nos decía que teníamos una grabación cuando indica que la empresa brasileña reconoció todos los daños que hizo en Ecuador y que volverá a trabajar en nuestro país. ¿Vea? Tremendamente beneficioso, tuvo que reconocer todo lo que le exigíamos, reparar San Francisco, indemnizaciones, etcétera. En consecuencia, reconociendo todo lo que habían hecho, pagando lo que tenían que pagar el país, van a volver a trabajar en el país. Es una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país. Vea usted cómo cómo el presidente construyó, digamos, esa circunstancia. Y luego, señores oyentes, ha llegado el momento de decir, Odebrecht se recibió 4.409 millones en obras. Sí, pero hay que decir algo sobre esto. Pero que Gabriel nos dé también su generosa opinión. Claro. Tenga la bondad. ¿Cómo ve un analista de esta circunstancia estos testimonios que le hacen vivir al radio oyente, le hacen vivir al país una circunstancia que no pasa solamente por el relato interesado de estos días? Estamos poniéndole al presidente con su voz, con sus decisiones y todo lo demás. ¿Cómo le parece a usted? Buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Tandazo. Es un placer compartir la mesa con usted. Doctor Hidalgo, bienvenido. Muchas gracias. Igualmente con los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Democracia. Pues a mí me parece que lo que está sucediendo es algo de hondísima complejidad y que para esto se necesita la calidad técnica de profesionales como el doctor Augusto Tandazo. Yo lo primero que diría es que a profesionales como él no solamente tienen que ser considerados en todos los medios de comunicación, sino además y principalmente en los organismos de la sociedad civil que en el gobierno anterior, como en este, por supuesto, no han sido considerados, en el anterior perseguidos, como en la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción, y las organizaciones que se puedan organizar por iniciativa del gobierno del presidente Moreno para poder ventilar estos asuntos. Son asuntos de enorme complejidad que no llegan a todos los oídos y que no llegan a todos los oídos precisamente por el nivel de complejidad técnica. Entonces, lo primero que yo diría es que si van a abrirse los cauces de participación y de diálogo como ha ofrecido el presidente Moreno a partir de su discurso de posesión como presidente de la República, pues lo primero que se tiene que hacer
a partir de ese diálogo es permitir que este tipo de voces bien informadas, pues puedan llevar un diálogo simplificado a la ciudadanía para que se entienda la complejidad de este asunto. También es necesario considerar que detrás de todo esto hay elementos que podrían hacer creer que el presidente Correa y su séquito de seguidores vivían una fantasía política, una fantasía además narrativa, porque están permanentemente contradiciéndose en torno a la misma versión de las cosas, ¿no? Uh-huh. Hay una empresa que ellos llaman corrupta y corruptora. A partir de esa narrativa despliegan toda la idea de que son los privados los que... Y que ellos han sido víctimas. Es que este es uno de los elementos de la estrategia de propaganda que se llama la traslación, es decir, otros son los culpables, no somos nosotros, nunca hemos sido nosotros. A mí me hubiera gustado escuchar intervenciones, ayer estuve, pendiente de todas las intervenciones de los asambleístas, incluyendo los asambleístas de oposición en la Asamblea Nacional, y pues algunas y muy pocas me llamaron la atención, todas las demás me parece que carecieron de calidad técnica, de la calidad técnica suficiente como para poder discutir de una cosa que a mí me parece que en términos políticos conduce a una enorme crisis, no solamente externa, sino principalmente interna del movimiento Alianza País, precisamente por lo que yo he denominado la caída en desgracia del vicepresidente Glass, por supuesto, no él como persona, sino él como actor político, y eso podría fracturar las facciones que están en permanente disputa al interior del movimiento Alianza País. Todavía ayer votaron en bloque, en la primera resolución para poder exigir información sobre Odebrecht, propuesta por la oposición, fue votada en contra. Igualmente, la resolución de ayer en donde se pedía la comparecencia del vicepresidente Glass para que dé explicaciones, está diciendo que es. Esto fue más o menos el debate de ayer tarde. Nosotros vamos a apoyar el juicio político al Contralor General de la República, pero no entendemos por qué ustedes blindan la posibilidad de que el vicepresidente de la República, responsable político de los sectores estratégicos, venga a esta Asamblea Nacional, rinda cuentas como cualquier funcionario público sobre estos hechos bochornosos vinculados al tema de Odebrecht. Asimismo, que venga el vicepresidente y explique su responsabilidad política en los contratos suscritos con Odebrecht, Refinería del Pacífico, Manduriacu, Daule Vinces, Pascuales, Cuenca. De lo que piden para el vicepresidente no es porque nosotros no queramos, es porque hasta el día de hoy no existe una sola prueba que involucre al vicepresidente de la República, ni una sola. Y tengan la certeza que de existir una prueba en contra de cualquier funcionario, a esta asamblea no le va a temblar la mano de llamar a quien tenga que llamar. Queremos, por favor, que se invite al señor vicepresidente para que venga a la Asamblea Nacional y nos informe lo que debe informar respecto a la relación del señor Glass con el señor Rivera. Gracias. Eso se planteó acá y yo creo que eso es lo único que está quedando fuera. Gracias, señor asambleísta. Bueno, pero ahora José Serrano aparece en la cadena Ecuavisa y manifiesta que el vicepresidente Jorge Glass va a concurrir a la Asamblea. Lo dijo hace contados instantes. En el momento oportuno también se le convocará, ya lo dijo el propio señor vicepresidente, que él está dispuesto a acudir a todas las instancias, que caiga quien caiga, y al mismo tiempo que él está dispuesto a acudir a la Asamblea Nacional. En esa perspectiva, señor Pinargotti, la ciudadanía debe tener completamente claro que hemos tomado una medida importantísima, oportuna, a pocos días de la operación que realizó la Fiscalía General del Estado, con la información que está recabando en Brasil y con la investigación también que se viene realizando desde hace más de 6 meses. Lo fundamental aquí es hacer un trabajo debidamente articulado y coordinado con la Fiscalía General del Estado en el marco de la independencia de funciones, para que la intervención de la Asamblea en el control político no vaya a perturbar la investigación judicial y penal, porque la única manera en realidad que tenemos para terminar con la corrupción, pero sobre todo con la impunidad, es que efectivamente la Fiscalía y la función judicial actúen de manera contundente. Nosotros haremos ese seguimiento a las autoridades judiciales como al fiscal y obviamente a través del presidente del Consejo de la Judicatura, a los jueces de las diferentes instancias, para que vayan informando a la Asamblea bajo esta disposición y facultad del control político de cómo están avanzando estas investigaciones, pero al mismo tiempo el llamado a juicio político al Contralor General del Estado y el llamado a la Comisión de Fiscalización tanto al fiscal como al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué le parece, doctor García?
Bueno. Ramiro. Yo creo que si hay algo que ha marcado últimamente el accionar político del gobierno y del bloque de gobierno en la Asamblea son las contradicciones. Primero, a mí me parece un desparpajo impresionante, es decir, que no ha encontrado una sola prueba que permita o que les motive a llamarle al señor vicepresidente Glass cuando le encuentran $13 millones al tío del señor Glass, donde además en la declaración que hace Odebrecht dice que le dieron esa plata por su parentesco con un alto funcionario de gobierno, el único alto funcionario de gobierno que era pariente del señor Rivera, el señor Jorge Glass. Y esto dicho por la Fiscalía. Pero para los señores asambleístas esto ni siquiera motiva un llamamiento a comparecer en la Asamblea. Bueno, qué bueno que ahora se hayan dado cuenta que esta es una actitud kamikaze, ¿no? Suicida totalmente. Porque, de hecho, la gente no se traga semejante rueda de molino. O sea, ¿será que la gente cree que los 13 millones los recibió el tío del señor Glass para él, cuando él ni siquiera era funcionario de gobierno y no tenía ningún control sobre los contratos de la compañía Odebrecht, todos los cuales, me refiero a Refinería del Pacífico, me refiero a Manduriacu, me refiero, entre otros, ¿no? $1.600 millones, todos los cuales eran, con excepción de la ruta Viva, que fue contratado en su momento por el alcalde Barrera, todos eran parte de los denominados sectores estratégicos bajo la égida del señor Glass. Entonces, por favor, o sea, yo creo que estamos forzando la lógica, estamos forzando la verdad a unos niveles en que resultan peligrosos para el propio gobierno. O sea, la gente está harta de esto. La gente necesita un baño de verdad. La gente necesita saber qué es lo que pasa. Hasta esa hora, el señor presidente ya había firmado un decreto constituyéndole al señor vicepresidente actual y vicepresidente también en esas fechas como jefe máximo, como responsable mayúsculo, como lo que dijo el propio Capaya, que si pasaba volando un mosco por los territorios hidrocarburíferos, petroleros o energéticos, tenía que conocer y autorizar el señor vicepresidente de la República. Entonces digo, esa rectificación se avisoró de la siguiente manera. Ya estaba el señor presidente de la República, me refiero a Rafael Correa, advertido de lo que estaba ocurriendo, también porque él quiere hacerse el solitario. Yo le entregué eso. ¿Por qué le entregó, señor expresidente? ¿Por qué le entregó eso? Porque usted no quería tener no entrar en los conflictos que ha entrado su binomio en estos días. Si las consecuencias también el vicepresidente Glass debió haberlas aceptado, o el arreglo entre el presidente y el vicepresidente fue ese. ¿Por qué no nos alude esa partecita recorriendo un poco más aceleradamente la relación histórica que usted con tanta certeza y conocimiento técnico nos ha pintado? Vea usted cómo nos ubicamos en esta parte. Vea, Gonzalo, esto es como el caso jurídico de lo que es el mandato. En un mandato o en una delegación o en un poder responden las dos personas, el mandante como el mandatario. O sea, si el presidente le dice a Glass y le dice, usted encárguese, no es que con eso Correa ya no tiene responsabilidad. Pues. Todo el que encarga algo a alguien también es responsable. Pero además Correa también interviene de manera activa en este tema y marca determinadas pautas sobre cómo conducir este tema. Pero no podemos dejar pasar en alto esto, Gonzalo. Le acabamos de escuchar al señor presidente, expresidente de la República, su intervención cuando se arregló el problema. Esto fue el 13 de julio del 2010. Y quiero repetir lo que dijo, porque este es el titular. Correa aseguró que el acuerdo con Odebrecht del 2010 supone una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país. Así dice. Y este es el comunicado,
que se publicó incluso hace poco tiempo, explicándole a la ciudadanía sobre el caso de Odebrecht. El Gobierno Nacional a la Ciudadanía, publicado 27 de diciembre del 2016, diario La Hora. ¿Qué dice en concreto? Odebrecht vuelve a trabajar con el Estado en julio del 2010, luego de que aceptara, mira esta palabra, todas las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional. Debió reparar integralmente la central San Francisco por un monto de $55.7 millones, así como pagar $20 millones por los costos ocasionados por la paralización de la central. En concreto, si se cree que esto pagó, son $75 millones. Pero entonces dice que es una victoria total del país y una derrota de Odebrecht. Entonces vamos a ver si es una victoria. Aquí está. Y hay mucho más información. Pero se archivan las 8 urlosas. No, pero no solo eso, Gonzalo. De esto está regado en los medios, pero yo no puedo traer un archivo descomunal, traigo solamente perlas. El Expreso de Guayaquil, miércoles 8 de abril del 2009. Y tú lo puedes leer desde ahí. Estado enjuiciará a Odebrecht por 210 millones e intereses. 210 millones más intereses. ¿Y qué es lo que dice? Jorge Glass, presidente del Fondo de Solidaridad, explicó que la cuantía se ha establecido de esta demanda en base a la auditoría técnica realizada por la consultora italiana Electroconsul. Entonces, veamos cuáles son los daños. Aquí dice 210 millones más intereses. La auditora norteamericana Hogan & Harrison, solamente respecto del perjuicio por la capitalización de intereses, habló de $86 millones. Aquí está. Diario El Universo, martes 25 de noviembre de 2008. Pero aquí tengo algo que es increíble. Esto está publicado en el Expreso. Pero el presidente decía que ha habido una indemnización que reconoce la compañía brasileña, pero de 20 millones. Ya, pero por ejemplo, solo sobre los 20 millones de lucros. Digo para que comparen nuestra. Vamos a comparar, ¿no es cierto? 20 millones se supone que es el lucro cesante. Ya. Pero mira, 1 de diciembre del 2008, diario El Expreso. Según Maritza Bonilla, gente de ellos. Ya. ¿Sí? Actual presidenta de Hidropastaza, administradora de la Central San Francisco, solo por lucro cesante exige una pérdida cercana a los 50 millones. O sea, la misma gente de ellos, Marisa Bonilla dice, por lucro cesante 50 millones, y acuerdan que pague 20. Fue una derrota total para Odebrecht. Claro. Cuando están diciendo que los daños eran de 210 millones para arriba, y terminan, sumando todo, aceptando 75 millones, ¿eso era una derrota total para Odebrecht y una victoria del país? Pero si son matemáticas, 2 no es igual a 9, 3 no es igual a 14, pues. Entonces, si el Ecuador consideraba con estudios de Electroconsul, con estudios de Hogan & Harrison, que los daños y los perjuicios eran mayores, ¿cómo pueden decir que el Ecuador se benefició con esto? O sea, allí está el trabajo. Yo te rebajo lo que debías, lo que yo estoy exigiéndote, y encima te doy el vuelto con más contratos. Ahí está el trabajo de Lula. No, y el trabajo de ACAP. Claro, pero mira, esto es de Ripley. Espero que esa piedra no sé dónde se la habrán metido. Cuando se inaugura la central, el 20 de junio del 2007, se coloca una piedra grabada en la central, una placa colocada en el interior de la central. ¿Qué decía la placa? Porque es el Ecuador de Ripley. Hidropastaza rinde homenaje de reconocimiento a Jorge Glass por haber conducido la ejecución de este proyecto de trascendental importancia para el país y llevarlo a feliz término. Oye, lo llevó a feliz término, cuando a menos de un año eso explotó y los 10 informes técnicos dijeron que eso no servía para nada. ¿Qué habrán hecho con esta placa, pues, Gonzalo? ¿Qué habrán hecho? Luego viene el famoso caso de las 9 glosas desvanecidas, prácticamente quedan en 0,8 por parte de la Contraloría General del Estado. Entonces, que aquí dispuso el Contralor este momento. Claro, pero aquí viene el tema. Escuchándonos en Miami. Pero hablemos de esto de la campaña electoral que acaba de pasar y que está sucediendo hasta el día de hoy. A mí me daba mucha pena escuchar a los actores de esa campaña electoral, porque todos decían esto y repetían como loros. Queremos la lista de Odebrecht, queremos la lista de Odebrecht. No la tenían, recién la están comenzando a tener. Y falta todavía de la lista.
Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si va el vicepresidente Glass al Congreso, a la Asamblea Nacional, ¿tienen los asambleístas actuales un conocimiento cabal para poder pedirle información al señor Glass? No tienen. No tienen. No tienen. Eso es lo que viene a explicar Gonzalo Silva. Voy a poner un ejemplo tan sencillo como este, para que se vea cómo le tomaron del pelo al país. Digamos que tú o yo, quien sea, contrata con una constructora la construcción de un edificio. Bien. Y dice, este edificio, constrúyeme, y yo voy a contratar un crédito con el Banco Pichincha para que me des construyendo. Perfecto, el Banco Pichincha da $10 millones y la empresa constructora de nombre lo que sea, comienza a construir. Y sucede que a la hora de verla terminado, eso estaba hecho pedazos. ¿Qué hizo el gobierno ecuatoriano? Demandó al banco. ¿Qué tenía que ver el Banco Pichincha, por ejemplo, en este ejemplo que pongo? Tenía que demandar a la constructora. Y le demandan al Banco de Desarrollo de Brasil para que no cobre los pagarés. Y respecto de la constructora, inicia un procedimiento arbitral en la Cámara de Comercio de Ambato, recién en el 2009. Procedimiento arbitral que no caminó porque no había a quien citar. Entonces, ¿querían defender los intereses del país o le tomaron del pelo al país, Gonzalo? Ahora, Gabriel, tenga la bondad de darnos su opinión sobre este otro episodio que intercalamos con aparente lógica, porque podemos estar equivocados en los señalamientos. Cronológicamente estamos incongruentes, pero como la gente está enterada, lee indistintamente las versiones periodísticas o escucha la radio o advierte los acontecimientos en la televisión, los ve. El señor vicepresidente Jorge Glass dice ayer en la colega Radio Quito, yo no tengo nada que ver en esto. Ese es un asunto de mi pariente. Yo no he cogido un solo dólar. Así dijo, literalmente, un solo dólar. ¿Qué tal si vamos al archivo? ¿Qué es lo que dijo ayer Jorge Glass? Es como cuando un hijo comete un delito. ¿Por qué tiene que pagar el papá? Dice. Así, suelto de huesos, vale decir. El que sea responsable, que responda. Yo no he tomado un dólar. En el hipotético caso que usted tuviera un hijo sin vergüenza que actúe en nombre suyo, usted no tiene por qué responder por su hijo. Usted responde por sus actos. Doctor Hidalgo. Bueno, digamos, a mí me parece que hay que identificar algo que me parece fundamental aquí, y es este estilo, digamos, narrativo, esta acción de despersonalización, ¿no? Es lo mismo que es la misma categoría que utilizó el presidente Correa para justificar en lo que llamó acuerdo entre privados. Dijo, aquí lo que hay es un problema tributario, aquí no hay un problema de corrupción. Cuando estamos hablando de tipo de coima postergada. Me olvidaba de saludar al doctor Ramiro García, a quien le envío un saludo especial. No tengo el placer de conocerlo en persona, pero a quien he seguido, y seguí también su intervención el día domingo en un debate. Excelente participación. Ahí ya dijo algo que dijo en este momento que me parece fundamental considerar. Dice, es lamentable que el bloque del oficialismo, que sean, digamos, los que están llamando a una cruzada y a una lucha inclaudicable en contra de la corrupción, no hayan encontrado en este elemento ya judicializado que involucra al tío del vicepresidente Glass como el que ha recibido parte de una, digamos, de una coima, de un premio, de un estímulo a cambio de contratos. Bueno, son contratos con el Estado, no estamos hablando de un hijo y de un padre en situaciones privadas. Estamos hablando de ingentes. ¿Y quién manejaba toda la fase de contratación pública en esos tiempos? Bueno, hay testimonios, digamos, hay una investigación ya realizada por el portal 4 Pelagatos realizó una investigación y dice que este señor Rivera viajó a China y tuvo contacto con digamos, empresarios de la rama petrolera de la cual estaba ocupada el vicepresidente Glass, y que consiguió no solamente concesiones, sino
los contratos, bueno, ¿cómo hizo esto? Esto lo tiene que explicar si el vicepresidente Glass no tiene ningún vínculo y solamente tiene el parentesco con este señor, pues tendrá que demostrarlo. Pero a mí me parece que detrás de esto ya hay una sesión. Es decir, el vicepresidente está aceptando asistir, pues que vaya. Ya hay voces dentro del oficialismo. El doctor Serrano, el presidente de la Asamblea, también dice que lo va a convocar. Ya hay algunas voces, por ejemplo, la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización ha dicho que no hay motivo para llamarlo, pero hay voces dentro de su propio bloque que dicen no hay las pruebas suficientes. Cuando las haya. Y si este es un problema de desinformación, pues infórmense. Hay personas como las que escuchamos de las que me excluyo, por supuesto, en esta emisora. En las que incluyo al doctor Tandazo, en las que incluyo al doctor García, pues que han manifestado con sobra de méritos y de pruebas, pues que hay motivos suficientes no solamente para encausar judicial y penalmente a funcionarios de alto nivel que constan en la documentación ya judicializada en Estados Unidos y en Brasil, sino además para llamarlos a un juicio político en persona, o vamos a esperar que huyan del país para encausarlos política y judicialmente. ¿Esa interrogante la comparte usted, doctor Tandazo? Totalmente, y yo también estoy olvidando saludar a Ramiro García, un magnífico profesional, presidente del Colegio de Abogados. Y decir esto, Gonzalo, porque esto para que la ciudadanía lo entienda. Una empresa cuando paga dinero, paga por algo, por lo que sea, pero paga por algo, para obtener algo. Un contrato, un recurso, la aprobación de una resolución, alguna cosa. Una empresa no hace filantropía. Entonces esos dineros que han ido a parar a nombre de fulano, mengano y perencejo, entre ellos el señor Rivera, obvio que es a cambio de algo. Y el señor Rivera no era funcionario público. Pero ¿cómo le prueba a que Glass recibió de Rivera esos dineros? Bueno, habría que probar. Primero, él fue funcionario del Fondo de Solidaridad, de una de las empresas del Fondo de Solidaridad. Él tenía una relación muy directa con Jorge Glass, pero adicionalmente, para eso hay una cantidad de medios, peritajes que se pueden hacer, para demostrar su fluente... Inclusive de cuentas internacionales, tal vez. Su fluente conversación con el presidente Glass y con el vicepresidente Glass. Y adicionalmente están las agendas electrónicas, para ver cuántas veces le visitaba al vicepresidente. Entonces, no creo que le visitaba para preguntarle cómo va la familia, cómo estás, cómo van mis sobrinos. O sea, esto tiene que desenmarañarse. Lo único que yo invoco... Pero el fiscal que resulta ser, el fiscal político que resulta ser la Asamblea, no creo que se no se meten esos empeños. Lo que le van es a preparar seguramente una comparecencia sin preguntas, alguna cosa que justifique la concurrencia, además legal y constitucional, la obligatoriedad que tiene el señor vicepresidente de ir donde su principal fiscalizador, que es la Asamblea Nacional. Sí, pero hay un tema que hay que verlo. El presidente Moreno ya se posesionó el 24 de mayo, estamos 7 de junio, ya son 2 semanas. Y viene el desgaste del poder, ¿no es cierto? Viene el contrastar lo que se dijo con lo que se está haciendo. Él es un altísimo dignatario del Movimiento País, y en la medida en que el Movimiento País no entregue o no tenga una actitud propositiva para que esto esclarezca, van a tener que ellos asumir toda la responsabilidad, y esto los va a afectar políticamente. De tal manera que el presidente Moreno tiene que pasar de la palabra a los hechos. Y ubicar las cosas en su justo sentido. Aquí hay un pensamiento hermoso de la filosofía sufí, que dice, que sirve para todo este pensamiento. Dice, la palabra agua, o sea, es una palabra. La palabra agua no calma la sed. Claro, es una palabra, pero no es un vaso de agua. El vaso de agua, o una jarra de agua, o lo que sea, o un río, eso calma la sed. La palabra, yo voy a combatir la corrupción, no calma la corrupción. Combátala. Dele pruebas fehacientes. Y no es necesariamente creando estos frentes, porque además es un frente donde hay mayoría oficialista. No. Yo creo que el Ecuador, con 10 años de revolución ciudadana, ya está cansado. Cuidado con que se repita el segundo capítulo y crean que seguimos siendo ingenuos, por no decir la palabra exacta. Entonces, ya es hora
de que se dé un baño de verdad y que el presidente Moreno, es importante, un mensaje al presidente Moreno en quien yo creo que está bien intencionado. Le voy a decir esto al presidente Moreno en la parte económica y en estos temas. Presidente Moreno, usted es otra persona, no se olvide, otro número de cédula. Usted no tiene el mismo número de cédula de las otras personas. Defienda su nombre y, en segundo lugar, reciba todo lo del país con beneficio de inventario. Cuidado con que no reciba con beneficio de inventario, porque después le van a decir que usted tapó las cosas. Entonces, presidente Moreno, reciba con beneficio de inventario. Ya estamos esperando algunos días que nos diga cómo está la situación económica del país. Pero la plena. ¿En qué gastó y en qué va a gastar los 2.000 millones del último préstamo, de la última colocación de bonos? ¿En qué? Queremos saber en qué. Entonces, transparente. Y ahí le vamos a comenzar a creer. Y no tenemos ningún inconveniente en apoyarle en todo lo que usted quiera hacer, pero en la medida en que usted sea coherente entre las palabras y los hechos. Y creo que vienen 2.000 más, y eso ya sería con la responsabilidad del actual gobierno. Es complicadísimo. No, el anterior también es con la responsabilidad del actual, porque ellos firmaron. ¿Qué pasó? El actual, los 2.000 que acaban son con la responsabilidad. Hay que leer las normas constitucionales, el Código Orgánico de Planificación. Ahí dice cómo es el comité de deuda, quién firma, quién es el delegado del presidente, cómo se autorizó. Pero además la Constitución dice que la deuda, 289 de la Constitución, solamente es para contratar para proyectos de infraestructura. Por eso, díganos cuáles son los proyectos de infraestructura que se van a financiar con estos 2.000 millones o con los que vengan. ¿Cuál es la obligación ética, doctor García, del señor presidente? Sí, claro. Presidente Moreno, usted dijo, voy a contratar deuda barata. Los últimos bonos que los colocaron fueron a 8.75% como tasa de interés. El otro es a 9.5. Y el otro es a 9.5, la otra mitad. Sí, entonces, aclárenos un poquito. Y doctor García, ¿que le solicita o le invoca o como ecuatoriano, le precisa usted al señor presidente Lenín Moreno? Doctor García, terminamos. A ver, Gonzalo, yo creo que insisto, es un tema de supervivencia del gobierno. El gobierno de Lenín Moreno. ¿Así tanto? ¿Y él qué tiene que ver en esto? Bueno, depende cómo se pare, es decir, depende si es que él se plantea como una continuación del régimen anterior, con el mismo esquema de impunidad, de opacidad y de encubrimiento de los actos de corrupción, o sí marca un punto de inflexión, marca un deslinde de lo que pasó antes, y vemos algunas señales que esto podría pasar. Obviamente hay que entender que todavía el expresidente Correa controla enormes sectores del gobierno actual. Además, gran parte del bloque legislativo oficialista. Y todo esto, pues, obviamente complica un poco el escenario político del nuevo presidente, que recién 5 días después de posesionarse tuvo que contratar $2.000 millones a valores casi de usura. Esto, más allá de la forma en que negociaron ese crédito, lo que demuestra es la falta de credibilidad de la economía ecuatoriana en los mercados financieros internacionales. Esto va ligado al riesgo país. Después de Venezuela tenemos el riesgo país más alto de la región. Entonces, y todavía nos dicen que el manejo económico ha sido impecable y que además el gobierno anterior dejó una economía en crecimiento o en recuperación, dicen ellos. Bueno, yo creo que además dicen que le dejaron la mesa puesta. Bueno, claro. Esto de la mesa si no convence la comparecencia del señor Glass en la Asamblea, ¿qué le exhortaría usted al señor presidente Lenín Moreno, Gabriel Hidalgo? Le repito, ¿cuál sería su exhorto al presidente Lenín si ve que al país no le convence la explicación del señor vicepresidente? Bueno, yo pienso que no solamente a él, sino a los actores de la sociedad civil, a la institucionalidad formal e informal, respetar los cauces democráticos y constitucionales y creer, digamos, lo que tenemos es lo que hay. Hay muchos y muy serios cuestionamientos que caen sobre las autoridades de control, especialmente después de que han demostrado su incapacidad de poder controlar, pero aún así hay que confiar, por ejemplo, en la investigación que haga el fiscal
Vaca Mancheno, hay que confiar. Todavía falta ese capítulo también. Todavía falta ese capítulo, pero yo diría, y hay que confiar también en la institucionalidad que puede ofrecer, defender, garantizar el presidente Moreno. Hay que confiar en que defienda, como ha dicho el doctor Tandazo, su nombre, su reputación y digamos que defienda la posibilidad de hacer un gobierno distinto. Pero yo diría que la calificación de la autoría no depende de nuestra justicia, porque nuestra justicia todavía está muy contaminada por la presencia de presiones políticas de cualquier naturaleza. Yo diría que a nuestra política hay que exigirle a nuestros actores, a nuestros representantes políticos, desvelar quiénes son los cómplices y los encubridores detrás de todo esto, porque los autores tarde o temprano caerán por presencia, por presión y también por publicaciones de la justicia internacional, que es lo que está sucediendo. Los autores, los actuales autores, están siendo descubiertos no por la justicia local, sino por lo que se publica en los Panama Papers, por lo que se publica en los medios internacionales, por lo que se está desvelando a través de la justicia de Brasil y de los Estados Unidos. De tal forma, una sola cosita, mire, o sea, expresidente Correa, ya no nos tome tanto del pelo a los ecuatorianos. Ayer se publica en el diario El Telégrafo, cuestión que el presidente Moreno debería poner mucha atención, porque parece que el diario El Telégrafo sigue siendo sumiso al presidente Correa. Correcto. Y publica un análisis del caso de Brecht. Sí. Y recomienda la lectura del artículo que usted refiere. Claro, pero en esto porque es para analizarlo con otra media hora, otra hora para analizar. Sí. Pero solamente una cosa chiquita. Cuestiona que el presidente haya creado una comisión ad hoc, el tema del Frente Anticorrupción. Oiga, y las comisiones ad hoc que creó Correa, la de Angostura, la Comisión de la Verdad, la Comisión de Análisis de Crédito Público. O sea, ¿qué tiene Alzheimer? ¿Qué se olvida de las cosas que ha hecho? Entonces yo critico la creación de comisiones ad hoc y las que él creó. Gracias. Muchísimas gracias a los que han intervenido. ¿Se puede destituir al Contralor General del Estado? Repito, ¿se puede destituir al Contralor General del Estado? El penalista Gonzalo Silva dice que no. Y aquí está el periodista Marlon Puertas. Y nos va a acompañar también el economista Jorge Rodríguez, quien coordina la Comisión Cívica Anticorrupción. Están aquí con nosotros en cuestión de instantes, en búsqueda de la verdad. Yo creo en la radio.